Bueno, buenas noches. Ánimo, por favor, que somos los últimos. Pero los últimos dicen que son los mejores, creo, o algo así. Al menos lo vamos a intentar. Los invitados para participar en este panel son de primera línea y han sido, yo tengo cierta fama, algunos me conocen, acá el profesor Vigo la ha hecho, aunque es mentira, pero los participantes del panel, perdón, tanto Jaime que se está conectando como los que nos acompañan en forma presencial han sido sumamente proactivos, han respondido los mails, los WhatsApp en tiempo, así que desde ya muchas gracias. Muy bien, este panel es la función epistémica de la oralidad. El eje del panel es profundizar en el conocimiento de la función epistemológica de la oralidad judicial, como un aspecto central de los sistemas de justicia, a la vez que potenciador de los principios procesales, sobre todo en la transición del modelo escrito al oral, con el fin último de llegar al conocimiento de la verdad de los hechos del caso. Este proceso, en plena evolución, no es privativo del derecho penal como parecía haberlo sido, sino que involucra también, y hemos tenido muestras ya en lo que llevamos de la tarde, al derecho civil, patrimonial, al de familia y, por supuesto, al derecho laboral. En esa búsqueda de verdad se arriba a una meta, en la que la actividad sentencial se ha de sostener en la valoración de la prueba y en los argumentos que para ello se utilicen por el juzgador. Luego de esta mínima introducción, les recuerdo a los panelistas que disponen de 15 minutos para sus exposiciones. Finalizados los mismos, no sé si vamos a tener tiempo, sí, dice la doctora Gattinoni, de hacer algunas preguntas que pueden ser entre los mismos panelistas o entre los asistentes. Muy bien, para comenzar vamos a darle la palabra al doctor Octavio Tejero Duque, que es presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, docente en diversas universidades en las materias de Derecho Procesal, Civil y Argumentación Jurídica. Su tema se ha de centrar en los principios fundamentales de la oralidad judicial y obviamente en sus contraprincipios. Octavio, tienes la palabra. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Feliz tarde, tarde-noche. Y especial gratitud a Ana Clara, profesor Rodolfo, a María y a otras personas que hicieron posible estar aquí con ustedes. Y a algunas amigas y amigos con quienes nos hemos reencontrado después de varios años. Bueno, hemos querido hacer una idea de volver a lo básico. Cuando uno vuelve a lo básico, puede ser que se encuentre con respuestas inesperadas, porque volvió a lo básico, porque volvió a lo fundamental, a lo central. Y para volver allá, uno tiene que empezar por decir, ¿y qué es la oralidad? Aquí ya lo hemos escuchado durante toda esta tarde. Sin embargo, habría que decirlo de alguna manera sistemática para hacer coherente lo que creemos que debería ser. Y de un lado, la oralidad es una forma de comunicación. Los seres humanos nos comunicamos oralmente o nos comunicamos por escrito, básicamente. Uno pudiera decir que hay otras formas de comunicación, pero digamos que son las básicas. La comunicación oral y la comunicación escrita. En lo judicial, durante muchísimos años, la comunicación fue oral, durante unas primeras etapas de la humanidad. Al parecer, esto es un tema de leyendas urbanas, al parecer en 1211 fue el Papa Inocencio III quien dijo que había que entrar a la escritura porque era más garantística que la oralidad y fue de allá de donde nació un dicho que es apotegma hoy y que por otras razones pervive con razón, y es el dicho de que lo que no consta en actas no existe, no está en el mundo. Quod non est in actis, non est in mundo. Pero era porque en esa época la idea era lo que no esté en el acta escrita que queda después de la audiencia, eso no existe. Y el juez no puede acudir al conocimiento privado porque solo puede acudir a lo que está ahí en esas actas que quedaron después del juicio o después de la audiencia. Claro, eso sigue existiendo para nosotros ya sin tener que pensar en el papel
Ya pues, tenemos que seguir pensando ya no como actas, sino pensando como conocimiento, como información. Al juez no le puede servir para dictar sentencia la información que extrae privadamente, porque la información requiere el filtro natural de la contradicción procesal máxime en la audiencia. No, que ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Un segundo aspecto que es importante en el tema de oralidad es el aspecto dialógico. Es que no es únicamente por el hecho de que nos comuniquemos oralmente, es por el hecho de que podemos dialogar, podemos encontrarnos en la audiencia. Puedo yo preguntarle, ¿y de qué color era el vehículo? Y él decirme que era como verdecito. ¿Verdecito de qué verde? Ese poder dialogar resulta importante. Yo sé que tiene limitaciones, es evidente que las debe tener, pero ese poder dialogar, esa espontaneidad en la captación de la información para el proceso es determinante, y eso es determinante de la oralidad. Poder hacer la pregunta, poder dialogar, poder comprendernos los dos. Alguien decía aquí que con unidad de acto, y unidad de escenario, de momento. Y entonces ese diálogo puede ser muy importante a la hora de la captación de la información que es necesaria para el juez dictar su sentencia. Ahora, ¿qué ha pasado hasta ahora con respecto a la oralidad? La hemos logrado asimilar en nuestros países? Y uno diría que normativamente la respuesta es clarísima. Normativamente es cierto. La mayoría de nuestros códigos hoy día son códigos de oralidad. Es decir, desde el punto de vista de lo legal, de lo normativo, tenemos oralidad. El problema es en la vida práctica. Y este es un tema que ya varios han tocado antes. Y es que en la vida práctica estamos a veces incurriendo en lecturabilidad. Es decir, estamos incurriendo a veces, en mi país me ocurre y lo veo con frecuencia, no todos los días, pero se ve a veces, que un juez prepara con 8 días de anticipación la audiencia y la sentencia, de modo que el día de la audiencia escucha a los demás y saca un papel que tiene ya escrito y lo lee. ¿Eso qué oralidad es? Y vamos a ver más adelante que eso no tiene ningún sentido de oralidad, por más de que ellos creen que lo están haciendo bien porque se están preparando para la audiencia. Pero no, esa preparación no es. Eso es otra cosa. Entonces ahí hay un tema de lecturabilidad. Y hay un tema cultural. Trajimos la oralidad normativamente, pero no la trajimos culturalmente. Entonces está en la norma, pero no está por dentro de nuestra cultura, en nuestro sentimiento, en nuestra actividad, en nuestro comportamiento. Normalmente no la llevamos. Claro, ese es un tema que requiere progresión, que requiere avances, que requiere eh, avanzar todos los días, caminar todos los días comprendiendo, fundamentalmente comprendiendo y aprendiendo habilidades y destrezas. Habilidades y destrezas que no teníamos, pues no teníamos por qué tenerlas, porque estábamos en un escenario completamente diferente, estábamos en el escenario de la escritura. Y las habilidades, había que saber escribir y saber dónde va la coma y saber dónde va la tilde y saber dónde van los acentos, allá, en lo escrito. Pero hemos adquirido las mismas habilidades para la oralidad. Esos son algunos de los temas que al volver a lo básico uno tiene que comenzar a comprender. Al volver a lo básico, no dice, tres son los principios fundamentales de la oralidad o las características fundamentales o los principios centrales o los postulados. Yo no quisiera enredarme en la palabra, porque cuando uno dice principios, entonces le dicen que no, que son reglas, que son reglas técnicas, que no lo son. Entonces, para no entrar en la discusión, llamémoslos características o postulados o principios, pero tres son aspectos básicos. Un primer aspecto de la oralidad que es básico es la publicidad, porque la publicidad le trae legitimidad a la administración de justicia. Lo más importante de la publicidad es la legitimidad. Cuando la administración de justicia actúa de cara al ciudadano, lo hace de frente, le da legitimidad.
Cuando el ciudadano puede ver a su juez trabajando, porque lo ve frente a frente, trabajando, confeccionando la sentencia y diciéndosela, ese ciudadano adquiere confianza y una base esencial de los poderes judiciales del mundo está en la confianza que la sociedad ponga en sus jueces. De modo que confianza y legitimidad tienen que ver con esa actividad y específicamente con la publicidad, el ser público el juicio, con las excepciones obvias que tiene que haber en ciertos casos. Obvio, hay eventos de violación del derecho de la intimidad, problemas de orden público, problemas de seguridad nacional, en fin, que justifican que la audiencia no sea pública, sino reservada. Pero son excepciones. La regla debe ser la contraria, que es la de la publicidad. Y recordemos que hay publicidad interna y hay publicidad externa, ya lo sugería esta mañana Santiago, esta tarde al empezar Santiago, hay publicidad interna y externa, y la interna es fundamental para la contradicción. En la medida en que conozco, puedo contradecir. Y la externa es fundamental para la legitimidad y para la confianza social. Un segundo aspecto es el de la concentración. Mauro Capelletti, que creo yo en una época fue el que más estudió estos temas, con la independencia de que el resultado pudiera ser discutible en algunos casos. Lo cierto es que Mauro Capelletti hablaba de la unidad de acto. La oralidad, en cuanto a concentración, debe suponer unidad de acto, todos los actos en un solo acto. Es decir, arrancamos la audiencia y terminamos la audiencia en un solo acto dictando sentencia. Sentencia oral inmediata. Sentencia oral inmediata. Claro, uno puede decir que por vía excepcional, en ciertos casos de especial relevancia o de especial complejidad, haya que hacer recesos, aplazamientos, todo lo demás. Y claro, seguramente se justifican y seguramente a ellos hay que llegar en ciertos casos. Pero en la medida de lo posible, la sentencia oral inmediata es mucho más efectiva desde el punto de vista epistémico y además desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Solo imaginen Solo imaginen un juez que escucha la prueba hoy, pero que dicta la sentencia en la misma audiencia que reinicia dentro de 3 meses. Todas las falibilidades de memoria humana entran a jugar en esos 3 meses. Y alguien me decía alguna vez en Colombia, decía, pero para eso tenemos video. En Colombia tenemos video. Pero para eso tenemos video, pues lo enciende y vuelve y lo ve. Todos sabemos que no es igual. No es igual sentarse a ver una película mal grabada, sin director, aburrida hasta el extremo, sin director, con unos artistas que no saben lo que están haciendo o que saben más de lo que deberían saber. De modo que ver esa película 3 meses después es lo más desgastante, lo más aburrido y lo más triste que puede suceder y por tanto lo más ineficiente a la larga para lo que estamos buscando. De manera que el ideal es unidad de acto en un solo lugar, a un solo tiempo, y concluimos con sentencia oral inmediata. Y eso tiene que ver ahora con el tercer principio, que es el de inmediación, al que nos hemos referido también esta tarde, y que de alguna manera, lo decían algunos con razón, de alguna manera el principio de inmediación está como eclipsando la idea de oralidad, porque la idea de oralidad la estamos concentrando en inmediación y no en la oralidad completa. Y hay que mirarlo con esta otra completitud. De manera que, ¿en qué consiste la inmediación? La inmediación implica la inexistencia de intermediarios entre el juez y la fuente de la prueba. Entre el juez y la fuente de la prueba. Y uno diría, pero normalmente no había intermediarios. En el sistema escrito había un intermediario, un papel que era el que traía la idea de la fuente de la prueba al juez regularmente. Algunos dirían, no, pero uno tomaba la prueba testimonial, la asentaba en un documento y luego la miraba dentro de 3 meses o 6 meses. Ya se perdió toda la esencia del conocimiento, la esencia epistémica de la oralidad se perdió ahí, porque lo que él va a traer a la sentencia dentro de 6 meses va a ser la frase que quedó escrita, no la idea que quedó clara
en el momento de la audiencia y eso tiene unas connotaciones. De modo que de esa inmediación surge una idea, una idea consistente en la identidad entre el juez que instruye y el juez que decide. Identidad entre el juez que instruye y el juez que decide. Y por lo mismo, una percepción directa del juzgador. El juzgador percibe directamente y con fundamento en eso que percibe, no mañana, sino hoy, emite la sentencia. Insisto, salvo los casos aquellos en que se justifica un, un acto diferente. Por último, se ha especulado muchísimo acerca de la comunicación no verbal. ¿Qué pasa en una audiencia? Porque hay quienes creen que en la comunicación no verbal está lo importante de la audiencia. Entonces, no, en la comunicación no verbal. Es que yo vi cuando el testigo se tocó la nariz y eso significa que está mintiendo. Es que yo vi cuando el testigo se tocó cuando cruzó la pierna, cuando estaba nervioso, cuando sudó. Y claro, todo eso es comunicación no verbal, pero esa comunicación no verbal no es asertiva, no es clara, no es contundente. De manera que uno sí puede utilizar como juez la comunicación no verbal. Claro que la puede utilizar. Lo que no la puede utilizar es para fundar en ella la decisión, pero sí la puede utilizar para profundizar en lo que está investigando, para llegar más allá. Si noté que hubo dubitación, si noté ciertos gestos, cierta actividad, por lo menos extraña, pues hombre, tengo la oportunidad de hacer otras preguntas, de ir más allá, de ir más al fondo, de mirar más, y de pronto tengo la oportunidad de conseguir un mejor conocimiento. Detrás de esto hay un tema de fiabilidad probatoria, que es el que nos ha puesto en discusión, y esta es la última parte, y es el que nos ha puesto en discusión la virtualidad. ¿Qué tan fiable es la prueba obtenida por vía virtual? ¿Cuál es la fiabilidad de la prueba virtual? Quiero decir, ¿es más fiable la prueba virtual que la prueba presencial el día de la audiencia con el testigo al frente? ¿O es más fiable lo otro? ¿Qué es más fiable? Esa es una discusión que tenemos porque la virtualidad está de por medio y algunos de nuestros países han asumido un camino consistente en decir, es más fiable la prueba presencial, pero en lo penal. Para lo civil no hay problema, para lo civil y lo comercial se puede obtener la prueba de manera virtual. La pregunta sería entonces si es tan cierto que la prueba penal tiene que terminar siendo más importante que la prueba civil o comercial. Pero eso es solo una pregunta que ustedes van a resolver. A todas y a todos. Muchas gracias. Seguidamente va a exponer en forma virtual, ya lo tenemos en pantalla, el doctor Jaime Vera. Se desempeña, es doctor en Derecho de la Universidad Pontificia de Chile, es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral, y el tema de exposición se va a referir a las manifestaciones de la inmediación en el Código Procesal Penal Federal de Chile. Doctor Vera tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero extiendo mi cordial saludo a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Lamento no haber podido asistir presencialmente por problemas de agenda. Sin embargo, debo decir, porque generalmente imparto docencia en la Universidad Austral, que me siento como en mi casa. Aunque esté en mi país, la verdad es que me sigo sintiendo como en mi casa. Quería primero hacer una pequeña aclaración. A veces tengo problemas con el respeto del tiempo, entonces para ceñirme a los 15 minutos que se me han asignado, preparé una presentación por escrito. Y bueno, esta es una presentación que tiene una pretensión no tan dogmática, he decidido centrarla más bien en cuestiones de la litigación. A partir de un contraste de la importancia de la oralidad a la luz del cambio que ha significado la dictación de los códigos acusatorios en Argentina y principalmente del Código Federal, que es el que va a servir de referencia normativa para mi análisis. Entonces voy a tratar de abordar una confrontación entre lo que supone el cambio a la luz del sistema antiguo y el nuevo.
Y para centrarme en la presentación, en el tema central que tiene que ver con la oralidad, la inmediación y una serie de principios que entiendo están relacionados con él. Bueno, dicho esto, paso a formular mi presentación. La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal argentino es una de las transformaciones normativas más importantes de los últimos años de este país. La transición de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio se ha implementado en varias provincias, incluyendo, entre otras, a Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis. Ahora parece que corresponde cerrar este proceso a nivel federal. Esta transformación no es exclusiva de Argentina. Otros países latinoamericanos y europeos como México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Chile, Italia y Alemania también han adoptado este modelo en distintos momentos. Creo que la comprensión de un cambio de esta envergadura, en primer lugar, solo puede ser abordado a partir del contraste dialéctico entre el sistema procesal que se abandona y el nuevo modelo. En el sistema inquisitivo mixto, típicamente empleado en la tradición. Ahora me escuchan bien, ¿cierto? Sí, ahora sí. Perdón. No, está Bueno, bien. lo que había dicho no era mucho, pero bueno, mi presentación, que tiene una pretensión no tan dogmática, sino que abordar la temática central de esta actividad desde el punto de vista de la litigación, había dicho, tiene algunos ejes que pretendo abordar. Primero, una confrontación de la importancia del cambio a partir del contraste con el sistema inquisitivo y cómo ha variado el rol del litigante. Y luego, ¿cierto?, pretendo abordar la importancia de la oralidad y los principios que la sustentan y complementan, centrándome obviamente en también el rol del litigante a partir de su relación con la prueba y particularmente con la prueba testimonial. Bueno, dicho esto, como había mencionado, tengo una presentación escrita que paso a presentar. La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal argentino es una de las transformaciones normativas más importantes de los últimos años en este país. La transición de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio se ha implementado en varias provincias, incluyendo, entre otras, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis. Ahora parece corresponder cerrar este proceso a nivel federal. Esta transformación no es exclusiva de Argentina. Otros países latinoamericanos y europeos como México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Chile, Italia y Alemania también han adoptado este modelo en distintos momentos. Creo que la comprensión de un cambio de esta envergadura solo puede ser abordado a partir de un contraste dialéctico entre el sistema procesal que se abandona y el nuevo modelo. En el sistema inquisitivo mixto, típicamente empleado en la tradición continental y durante gran parte del siglo XX en Argentina, un juez instructor concentró la mayor parte del poder. Dirigía la investigación, ordenaba las diligencias probatorias, interrogaba testigos y finalmente decidía sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. El fiscal en este sistema cumplió un rol más pasivo, frecuentemente limitado a proponer diligencias o a solicitar la apertura del juicio, mientras que la defensa muchas veces se veía relegada a reaccionar frente a un expediente ya formado por el juez. En la práctica, esto significó que el éxito de un litigante dependía en gran medida de su capacidad para influir en el contenido del expediente escrito y de hacer peticiones al juez instructor más que de su habilidad para presentar persuasivamente un caso de manera oral. El juez instructor, al acumular las funciones de investigador y juzgador, actuaba con la lógica de la búsqueda de la verdad material. Podía interrogar al imputado y a los testigos cuantas veces considerara necesario, ordenar peritajes de oficio y recopilar evidencias sin necesidad de que las partes lo solicitaran. Si bien este modelo aseguraba teóricamente una investigación exhaustiva de los hechos, también generaba una desigualdad estructural. El Estado representado en la figura del juez llevaba la delantera y la imparcialidad del juzgador podía verse comprometida
al haberse involucrado activamente en la recolección de las evidencias. Para el fiscal en el sistema inquisitivo, si bien su labor resultaba más sencillo en términos de carga investigativa, pues el juez hacía gran parte del trabajo, también era más limitada, ya que dependía de la iniciativa judicial. Para el abogado defensor, el reto principal era contrarrestar un expediente ya armado por la autoridad. Debía impugnar actuaciones o intentar incorporar evidencias favorables para su cliente en un proceso predominantemente escrito y secreto, contando, por ejemplo, con escasas oportunidades de influir mediante la confrontación directa de testimonios. En suma, en el sistema inquisitivo, el juicio oral, si lo había, pues claramente el porcentaje solía ser bajísimo, tendía a ser meramente declarativo, muchas veces una formalidad donde se leían o resumían las actuaciones escritas acumuladas sin el dinamismo de un debate contradictorio real. El litigante se concentraba en preparar escritos sólidos y conocer el expediente al detalle, pues allí residía la verdad procesal. Y el debate resultaba ser una reiteración ociosa e innecesaria de todas las partes de todo lo que las partes y el tribunal ya conocían, que era el expediente escrito y estudiado y conocido por muchos antes del comienzo del juicio. En el sistema acusatorio, en cambio, se produce una separación nítida de funciones entre los actores del proceso, tal como lo reconoce el artículo 9 del Código Procesal Penal Federal Argentino. La investigación y la acusación quedan a cargo exclusivo del Ministerio Público Fiscal, la defensa es ejercida plenamente por el acusado y su abogado defensor, y el juez asume un papel neutral, de garante del procedimiento, controlando las actuaciones de los persecutores, en el caso del juez de garantía, y de arbitrio en el juicio, en el caso del tribunal del juicio o el jurado respectivamente. Esta división de tareas ha transformado por completo la labor del litigante. El fiscal ahora es un director de la investigación, reúne las evidencias auxiliado por los organismos especializados del Ministerio Público Fiscal, la policía o las fuerzas de seguridad. Toma declaraciones a testigos, solicita medidas limitativas de derechos fundamentales al juez de garantía, como allanamiento, secuestro, apertura de dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, tablets, intervenciones telefónicas o prisiones preventivas. Y finalmente decide si formula acusación y eleva el caso a juicio. La carga de la prueba recae en el fiscal, quien debe construir un caso sólido para convencer al tribunal o al jurado sobre la culpabilidad del acusado. Esto implica que el fiscal debe desarrollar habilidades estratégicas de investigación y preparación de casos, similares a las de, lo vamos a llamar así, un director de caso. Planifica la teoría del caso, elige las pruebas a presentar y en qué orden, y anticipa los argumentos de la defensa. Por su parte, el abogado defensor en el sistema acusatorio asume un rol mucho más activo e igualitario. Cuenta con el derecho de investigar por su cuenta y sobre todo con la oportunidad de contradecir toda la evidencia presentada por la Fiscalía en un juicio público y oral. Lo señalado supone una equiparación de la posición de la defensa frente a la Fiscalía, garantizando la igualdad de armas entre la acusación y la defensa. En la práctica, la defensa en el sistema acusatorio despliega estrategias ofensivas y no reactivas. Puede plantear teorías alternativas de los hechos, presentar pruebas de descargo durante el juicio, interrogar vigorosamente a los testigos de la Fiscalía para evidenciar contradicciones o dudas razonables, e incluso negociar con la Fiscalía salidas alternativas al juicio cuando convengan a los intereses de su representado. Mientras tanto, los tribunales de juicio oral, o en su caso el jurado, en el modelo acusatorio se convierten en árbitros imparciales, que no investigan ni aportan pruebas propias, sino que se limitan a dirigir las audiencias, controlar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas y garantías procesales y finalmente dictar sentencia basándose únicamente en las pruebas y argumentos que los litigantes les hayan presentado. Para el juez litigante esto significa adoptar una actitud mucho más pasiva en lo fáctico, aunque muy activa en asegurar el respeto de las formas. Debe estar atento a resolver objeciones de las partes, proteger derechos de todos los intervinientes, por ejemplo, evitando preguntas capciosas o indebidas y garantizando la presunción de inocencia, y abstenerse de buscar evidencia por su cuenta.
Desde la perspectiva del litigante, esta transformación de roles supone un cambio de paradigma. El centro de gravedad del proceso pasa de los despachos judiciales al debate en audiencia. Los abogados, tanto fiscales, defensores como querellantes, se convierten en protagonistas absolutos de la construcción de los hechos en el juicio, lo que exige una preparación y destreza en técnicas de litigación oral que antes no eran tan necesarias. Creo que es legítimo preguntarse por qué el sistema acusatorio y en particular la audiencia de juicio oral es un mejor método de juzgamiento del asunto penal que el añoso modelo inquisitivo. En mi opinión, creo en esto compartir algo que señaló el profesor Tejero. La respuesta a este interrogante se halla en los pilares a partir de los cuales se estructura el juicio oral. Esto es principalmente la oralidad, la contradicción, la publicidad y la inmediación. La conjugación de estos elementos posibilita que la información que ingresa al juicio sea de la mayor calidad posible, en comparación con la forma de juzgamiento característica del modelo inquisitivo que otorga preponderancia a lo que consigna el expediente. La oralidad, consagrada en el artículo 288 del Código Procesal Penal Federal, es quizás una de las piedras angulares del modelo acusatorio moderno. La regla es que las cuestiones relevantes se discuten y resuelven en audiencias orales, cara a cara, y no mediante escritos prolongados. Esto cambia radicalmente la forma de litigar. El expediente escrito pierde centralidad, pasa a ser más un registro de actuaciones en lugar de un compendio probatorio, y el debate oral e inmediato en sala se convierte en la fuente principal de convicción para el juez. Las decisiones pasan a ser de propia mano. Los acusados y las víctimas ya no desconfían de lo que pasa con su caso, mientras que las peticiones de las partes ingresan en un sistema sombrío y el mecanismo para su resolución se esconde en estructuras burocráticas de delegación y segunda mano. En la práctica, la oralidad exige que fiscales y defensores desarrollen expresiones de oralidad, argumentación espontánea y reacción rápida ante lo inesperado. Por ejemplo, durante una audiencia de discusión sobre medidas cautelares o lo que aquí interesa en el juicio mismo, un abogado debe poder articular de inmediato sus objeciones o réplicas, a lo que la otra parte acaba de plantear, sin posibilidad de tomarse el tiempo para redactar un escrito extenso. Esto requiere no solo el dominio legal del caso, sino que también entrenamiento en técnicas de litigación oral, cómo hacer un buen alegato de apertura que capte la atención, cómo interrogar y contrainterrogar testigos eficazmente modulando la voz y el lenguaje corporal, cómo explicar al tribunal cuestiones fácticas complejas de manera sencilla, hablando en directo, etc. La oralidad además está íntimamente ligada con la celeridad, ya que evita trámites escritos interminables y se busca que el proceso fluya con mayor rapidez. Un litigante habituado al sistema escrito puede sentir inicialmente que las audiencias orales lo obligan a una preparación intensa en plazos más cortos, pero esa concentración del trabajo en audiencias programadas evita dilaciones crónicas que ocurrían cuando cada incidencia implicaba semanas de intercambio epistolar de escritos entre los litigantes. De hecho, en el nuevo Código Procesal Penal Federal Argentino, por ejemplo, el artículo 111, inciso segundo, establece expresamente que durante todo el proceso se observarán la oralidad y la simplificación de los actos, evitando formalismos innecesarios. Para el litigante, esto significa que más vale la sustancia que la forma. Ya no se gana un caso por solo saber citar un tecnicismo ritual en un escrito, sino que por lograr convencer al juez en audiencia de la solidez jurídica y fáctica de su posición. El principio de contradicción o bilateralidad es la otra piedra angular y asegura que toda prueba o argumento presentado por una parte pueda ser discutido, refutado o analizado por la contraparte en igualdad de condiciones. En lo práctico, este principio se traduce en derechos concretos. La defensa puede contraexaminar a cada testigo de cargo presentado por la Fiscalía, impugnar la validez de una pericia, objetar la incorporación de cierta evidencia si vulnera garantías, por ejemplo, si fue obtenida ilegalmente. Y a su vez la Fiscalía puede interrogar a los testigos de la defensa o cuestionar la pertinencia de las pruebas.
Para el abogado litigante, el contradictorio exige una actitud activa y vigilante. No puede permanecer pasivo ante la prueba adversa, debe enfrentarla. Esto involucra diseñar una estrategia de refutación de la evidencia contraria. Un defensor, por ejemplo, preparará con antelación el contraexamen de cada testigo, sobre todo de aquellos que resulten claves para la fiscalía, identificando sus posibles puntos débiles, inconsistencias o sesgos, para exponerlos ante el juez o el jurado y sembrar la duda sobre la versión acusatoria. Del mismo modo, el fiscal estará listo para desacreditar el testimonio de un testigo de la defensa, mostrando, por ejemplo, sus contradicciones con otras pruebas o la existencia de motivos para proporcionar una versión contradictoria, incoherente o derechamente mendaz. El contradictorio robustece la búsqueda de la verdad, pero coloca la responsabilidad en los litigantes. Son ellos quienes, con su actuación diligente, deben velar por la fortaleza o fragilidad de cada elemento probatorio. La inmediación es otro principio cardinal, en este caso reconocido en el artículo 284 del Código Procesal Penal Federal. El profesor Tejero también lo dijo muy elocuentemente y con mucha corrección. Desde una perspectiva formal implica que la prueba se produzca directamente ante el juez, que va a decidir sin intermediarios ni filtrado por terceros. Este contacto directo significa que el juez o el jurado, en el caso que corresponda, percibe por sí mismo la rendición de la prueba. De esa manera, aprecia los testimonios de viva voz, observa el lenguaje corporal de los testigos, escucha las entonaciones y vacilaciones, ve las piezas de evidencia exigidas en el momento y, en general, dicho metafóricamente, siente el desarrollo del juicio. Desde una perspectiva material, la inmediación se opone al uso de equivalentes probatorios, razón por la que, por ejemplo, la exposición oral de un testigo o perito en juicio, salvas acotadísimas excepciones, no puede ser sustituida por las declaraciones previas prestadas en la investigación o por el dictamen escrito del perito. Para los litigantes, la inmediación impone la obligación de presentarse personalmente en todas las audiencias relevantes y desplegar allí sus pruebas y argumentos. Ya no es posible delegar en el expediente la persuasión. Por el contrario, un abogado debe conducir la presentación de la prueba en sala. Si se trata de un testigo experto, por ejemplo, el fiscal tendrá que llevarlo a estrado, hacer que explique sus hallazgos en términos comprensibles y resaltarle al juez los puntos claves de su dictamen, y luego estar preparado para que ese perito enfrente las preguntas de la defensa. La defensa, a su vez, sabe que tiene la oportunidad de impresionar al juez en persona, a través, por ejemplo, del contraexamen o de sus argumentos orales. Eso le permite, por ejemplo, enfatizar la sinceridad o dudas de un testigo. Jaime, Eso es retórica. disculpa que te interrumpa, pero 1 minuto y termina lamentablemente Sí, tu tiempo. estoy por finalizar. Estoy terminando. Fantástico, gracias. La inmediación también conlleva que el litigante debe estar atento a todo lo que ocurra en la audiencia, pues de allí surge el material sobre el cual deberá basar su alegato final y eventualmente un recurso. Cualquier distracción podría hacerle perder un detalle crucial, un titubeo del testigo, una respuesta mal formulada de la contraparte que podría explotar en su favor. Y ahora termino. Finalmente, la oralidad solo acepta estrictas excepciones de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal Federal, las que se hayan establecidas en el artículo 289, referidas a la prueba anticipada, la prueba documental, de informes o certificaciones y los registros de declaraciones anteriores de testigos o peritos que hubieran fallecido o caído en incapacidad mental o estuvieran ausentes del país o cuya residencia se ignorara o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieran declarar en el juicio, siempre que ellas hubieran sido recibidas notificados previamente la defensa y en conformidad con las demás pautas establecidas por el Código. En este contexto, quisiera destacar la regla contenida en esta misma norma que priva por completo de valor cualquier otra prueba que se incorpore con infracción a esta disposición, salvo el caso de la entrevista video grabada del artículo 167 o el recurso a declaraciones previas para refrescar la memoria de un declarante o evidenciar una contradicción. La importancia del cumplimiento de esta regla resulta cardinal para que el sistema quede protegido de las amenazas provenientes de las prácticas inquisitivas, en especial la lectura, invocación
o exhibición del legajo ante los jueces o el jurado. Esa es mi presentación. Disculpen si me excedí brevemente en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Vera. Bien, le vamos a dar la palabra al doctor Leonel González Postigo, que es académico de Derecho Procesal en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y va a abordar un tema relacionado con la valoración de la prueba en el proceso penal, una perspectiva histórica y problemas de actualidad. La Bueno, palabra te damos. muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Un enorme placer acompañarlos en las jornadas. Quiero partir agradeciendo muy especialmente a la doctora Pauletti, al doctor Vigo, a la doctora Gattinoni, María Rosa, José, por el trabajo de gestión de esta mesa, de este panel. Además es una alegría encontrarme con amigos de hace tanto tiempo, compartir con queridos colegas que vienen trabajando hace muchísimo tiempo en esta temática que hoy nos convoca y también hasta el sábado aquí en la Universidad Austral. Así que de verdad muy, muy gentil y muy agradecido por la invitación. La temática de la mesa y particularmente que a mí me corresponde es una temática muy vigente hoy en día. El problema de la valoración de la prueba tanto en el derecho europeo continental, particularmente en España con la Escuela de Girona, pero también en el derecho anglosajón con los llamados nuevos estudios sobre la prueba son el reflejo de que es una temática que hoy está realmente muy vigente, que ocupa de hecho muchos seminarios, congresos, cursos, pero que al mismo tiempo es un problema histórico. Podríamos revisar 200 años y vamos a hacer una muy breve revisión ahora de cómo este problema sigue estando igual de vigente que desde el inicio. Por eso yo tengo una presentación, pero si no está a mano no hay problema, no se preocupen, Sí, ya. porque sí, no se preocupen, no se preocupen, así avanzamos, en serio. Sí. Hay dos preguntas que yo quiero atender en la presentación. La primera es cómo ha evolucionado históricamente la valoración de la prueba en el proceso penal. Y la segunda es qué desafíos hoy nos plantea en este contexto que recién rápidamente mencionamos en todas las tradiciones jurídicas principales. El primer punto, cómo ha evolucionado históricamente el problema de la valoración probatoria. Me voy a referir muy brevemente porque además solo tengo 15 minutos. Si partimos desde el primer gran momento de la valoración de la prueba, tenemos a los juicios de Dios o las ordalías. Las ordalías fueron un complejo sistema de rituales que no se reducían solamente a la referencia divina, sino que tenían y ponían en cuestión fuerzas físicas, clanes que iban acercando posiciones. Tenemos las ordalías del fuego, aquel que tenía que tomar un fierro caliente y si se caía significaba que Dios los señalaba como débil y por lo tanto era el responsable. Las ordalías del agua, yo me acuerdo hace poco tiempo en Rapa Nui, en Chile, donde veíamos cómo la representación de las ordalías del agua significaba que alguien iba a nadar durante un determinado tiempo y si flotaba significaba que el agua lo expulsaba y por lo tanto Dios lo estaba indicando como una persona que era inocente. Todo ese complejo entramado de ordalías lo que demostraba es que no se confiaba solamente en las personas y se debía acudir a una señalización divina. Esto comenzó a crujir por distintas razones, esto lo explica muy bien Foucault, pero básicamente comienza a crujir por la irrupción de la cristiandad en la realidad política y por la configuración de la monarquía. Y comienza a crujir porque se comienzan a entregar estas profundas decisiones a las personas, pero se hace de dos maneras distintas. Por un lado, y Octavio lo adelantaba recién, a partir del Cuarto Concilio de Letrán, con el Papa Inocencio III, que introduce fuertemente el modelo inquisitorial, pero le entrega a un conjunto de personas, a los jueces, esa decisión. Pero en el mismo año, en 1215, la Carta Magna en el derecho inglés introduce otro mecanismo de valoración, que es entregarle estas decisiones a un conjunto de personas, lo que hoy conocemos como el juicio por jurados. Por lo tanto, en la misma época, a principios del siglo XIII, tenemos la misma reacción frente al problema de quitarle a la divinidad la toma de esta decisión, a jueces profesionales o a jurados.
Ahora, esto también comienza a configurarse y aparecen problemas asociados a los márgenes de arbitrariedad de estas personas. De allí que con la Revolución Francesa, ya mucho más aquí en el tiempo, se comienza a señalar, y esto lo hace muy bien Beccaria en Los delitos y de las penas, lo que dice es, bueno, tenemos un sistema absolutamente arbitrario, un sistema inhumano, necesitamos ponerle ciertos límites a los jueces. Y comienzan a surgir el sistema de pruebas tasadas y el modelo de las instrucciones al jurado, que son ciertos límites que le damos a estas personas para poder tomar la decisión. Ahora bien, y esto lo estamos también sintetizando y lo explica muy bien Alberto Binder en uno de sus últimos tomos del derecho procesal penal, tanto el sistema de las pruebas tasadas como el de las instrucciones son un conjunto de herramientas que comienzan a encorsetar a los jueces y a los jurados, y es por ello que nace un problema muy vigente, que es el de la libre valoración de la prueba en los jueces profesionales. A diferencia de los jurados populares, que como podemos rápidamente ver, hace ya 200 años vienen sofisticando el sistema de instrucciones, y es por ello que las instrucciones es una institución identitaria del sistema de jurados. El problema lo tenemos con la judicatura profesional. La gran pregunta es cómo esa decisión judicial va a estar dotada de legitimidad. Primero, abandonamos los juicios de Dios porque era muy inasible y por lo tanto preferíamos que las personas lo resuelvan. Luego esa decisión no era legítima porque las personas, sobre todo los jueces y las juezas, tenían muchos grados de arbitrariedad. Se impusieron las pruebas tasadas que con la Revolución Francesa comienzan también a crujir. Por lo tanto, le entregamos ciertas reglas de la sana crítica racional, pero tampoco son suficientes. Las máximas de la experiencia no son las mismas de hace 15 o 20 años atrás que las que hoy tenemos. El concepto de mujer, lo que antes se entendía, por ejemplo, en las condenas de violencias de género, que ni siquiera eran catalogadas así, hoy en día sería absolutamente insalvable. Y por lo tanto, esas máximas de la experiencia son reglas que hoy no nos sirven y por lo tanto sigue siendo insuficiente el hecho de contar con estas reglas que buscan dotar de legitimidad. No voy a seguir la presentación, así no los mareo a ustedes que ya es tarde y están cansados. Así que síganme mirando, les diría. No se preocupen, después se las puedo compartir si quieren tenerla con muchísimo gusto, no hay problema. Entonces, primer pregunta. ¿Cómo ha evolucionado históricamente el sistema de valoración? Tenemos la pregunta subsistente y resuelta hasta el día de hoy de cómo dotar de legitimidad a la decisión judicial. El sistema de la sana crítica ha sido un enorme avance, pero al mismo tiempo sigue teniendo márgenes de arbitrariedad que desde el comienzo de la historia es la preocupación de los modelos de valoración de la prueba. Lo segundo, lo cual les adelanté que me iba a concentrar y voy a ser muy selectivo por el poco tiempo, es cuáles son los desafíos que hoy nos presenta la valoración de la prueba. Me voy a referir a una temática en concreto, que es la valoración de la prueba testimonial. Es decir, ¿qué ocurre con un ámbito al mismo tiempo masivo? Porque dentro de todos los medios de prueba o canales de ingreso de la información, la prueba testimonial en cualquier proceso, judicial, civil, penal, cualquier relevancia jurídico-penal, tiene esta misma preocupación. Y voy a ir haciendo algunas referencias a una disciplina también de a poco más presente, pero que los abogados generalmente no miramos, que es la psicología del testimonio. Y algunos estudios que en la ciencia nos muestran algunas afirmaciones muy consolidadas. ¿Qué es lo primero que quiero compartirles? Que todos y todas cometemos errores en nuestros juicios de credibilidad. Octavio lo mencionaba recién en su presentación. Más allá de un proceso judicial, no somos buenos detectores de mentiras. Hay autores norteamericanos que lo dicen graciosamente en el sentido de que no existe el método Pinocho. Es decir, si alguien miente, no le crece automáticamente la nariz. Eso no es así. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo llegan a esa afirmación estos autores? Hay dos autores, hay muchos, pero hay dos que son Amott y Mitchell, que hace ya casi 20 años condujeron un estudio que se preguntaba algo que tal vez ustedes se pregunten. Digan, bueno, somos abogados nosotros
Nosotros no cometemos errores, somos profesionales del engaño, así lo llaman estos autores. Estamos habituados a escuchar testigos en juicio, sobre todo aquí los colegas jueces y juezas, y podemos discriminar si alguien miente o dice la verdad. Bueno, Amott y Mitchell en el 2006 condujeron un metaestudio, es decir, estudios de estudios, para preguntarse lo mismo. ¿Son los profesionales mejores detectores de mentiras? Voy a darles las cifras. En el caso de los detectives, solamente el 50.8% de los casos se pudo discriminar la verdad o la mentira. En policías federales norteamericanos, 54.5%. En agentes de aduanas, que están todo el tiempo mirando si quienes transitan por una frontera están mintiendo o diciendo la verdad, el 55.3%. Jueces y juezas, el 59%. Es decir que todos los, entre comillas, profesionales del engaño entran dentro de este método Pinocho, o lo que también se ha llamado el azar, lanzar la moneda al aire. Prácticamente la mitad de las personas, sean o no profesionales, tal vez los jueces un pelito más arriba, pero no salen del promedio, tienen esta capacidad de discriminar la verdad o la mentira. Y esto lógicamente se traslada al proceso judicial. Ahora, ¿cuáles son las razones que en el proceso penal conducen a error? Son generalmente 8, pueden haber más, pero yo quiero referirme a 8 y obviamente voy a ser muy esquemático en razón del tiempo. La primera, los comportamientos o las pistas no verbales, es decir, lo que asociamos al comportamiento físico. En general, en todos los estudios científicos hay dos factores que jueces y juezas suelen observar: la aversión a la mirada, es decir, no mirar a los ojos, y los movimientos infrecuentes o el nerviosismo. En todos los estudios está presente que estos dos componentes son los que prioritariamente se usa para tomar una decisión. Básicamente, quien no me mira a los ojos, quien está muy nervioso, se cree que tiene más predisposición a mentir. ¿Qué responde la ciencia? Aquí hay un estudio que se llamó el Estudio Global del Engaño, que se hizo en 58 países con 11.000 personas, que concluyó que no hay una relación directa entre la mentira y estos dos elementos que recién les mencioné. ¿Por qué? Porque es algo muy conocido y controlable, porque hay factores que explican ese nerviosismo, porque miramos directamente a los ojos a las personas que nos caen bien, así que aquí estoy viendo quiénes me miran y quiénes no los ojos para ver si les caigo bien o no. Hay menos contacto visual cuando tenemos vergüenza. Yo recuerdo un caso en Guatemala contra la población Ixil, que había sido violentada durante el conflicto armado interno, y una de las reglas de declaración de la prueba testimonial era que a esa población le costaba mirar a los ojos a los jueces del tribunal y no obedecía a una cuestión de verdad o mentira, sino una cuestión eminentemente cultural. Por lo tanto, el primer factor, que son las pistas no verbales, claramente no están vinculadas con la verdad o la mentira. Como nota al pie, hace pocos años atrás, a propósito de todo el debate vinculado a la pandemia y la virtualidad, si la virtualidad permitía o no hacer buenos juicios de credibilidad, realicé una encuesta a 50 jueces y juezas de 14 países. Es una encuesta muy larga que está en la presentación, luego con gusto se las envío porque no está publicada, lo hice para confirmar si estos datos ocurrían en América Latina. Y de esos 50 jueces y juezas, 25 hombres, 25 mujeres, de 14 países de la región, en una de las preguntas que era esta: ¿qué factores se empleaban para tomar la decisión en un proceso?, daban cuenta de que existían estos componentes. Estaban en el top 3 la aversión a la mirada y los movimientos infrecuentes. Segundo factor que explica los errores, las pistas verbales. Solemos creer que las versiones verídicas son más detalladas. Solemos creer que las historias verídicas se relatan en orden cronológico. ¿Qué nos dice la ciencia? Que es cierto, pero no existe un detallómetro. No podemos, a partir de determinado baremo, decir si alguien dice la verdad o la mentira. Es un indicador absolutamente inasible. Tercer factor, el error producto de las apariencias. La ciencia nos dice que la gente desarreglada solemos considerarla más sospechosa, que la gente que se viste de negro es considerada más sospechosa, que la gente que tiene caras más atractivas para la persona que está escuchando a alguien considera que esa persona es más creíble. ¿Qué nos dice la ciencia? Que claramente no existe ningún indicador entre esto y la verdad o la mentira.
El cuarto factor, lo que se llama el error producto del prejuicio de la verdad. Solemos creer en lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque dicen varios autores, es muy costoso estar permanentemente pensando si lo que nos dicen es verdad o mentira. Cuando uno le dice un cumplido, hoy la Machi me dice, te ves joven, le digo, bueno, gracias, no me puse a pensar si era verdad o mentira. Solemos creer lo que nos dicen, salvo en lo que se llama el prejuicio de la mentira, que en nuestro trabajo en el sistema judicial ocurre claramente con algunos sectores, las mujeres, por ejemplo. ¿Por qué son enviadas a determinados test psicológicos? Bueno, porque tendemos a creer que mienten. Cuando vamos a comprar un auto usado, no vamos pensando en que ciegamente nos van a dar el auto en buenas condiciones. Creemos que tenemos que poner 4 ojos porque hay un prejuicio de la mentira. En algunos sectores esto opera, pero en general en los diálogos cotidianos tenemos un prejuicio de la verdad, creemos en lo que nos dicen. Quinto factor, muy vinculado, los errores producto del prejuicio de la confirmación. Tendemos a buscar información que confirma nuestras creencias, y esto es muy caro para el proceso judicial. Jueces que se comprometen inmediatamente con una decisión y todo lo que escuchan posteriormente en el proceso valorativo o decisorio lo adecúan a esa toma de posición inicial, lo que algunos autores llaman la visión de túnel en el caso del Ministerio Público cuando está investigando en un proceso penal y toda la información la buscan en consecuencia de una asunción previa. Sexto error, los errores producto del exceso de confianza. En el estudio que les compartí, que realicé hace poco tiempo, todos los jueces y juezas eran muy evidentes que decían, somos buenos detectores de mentiras, y cuando uno contrastaba esto con los datos, claramente nadie, ni siquiera los jueces, nosotros los seres humanos no somos buenos detectores de mentiras. Creemos que sabemos mentir, pero no somos buenos detectores de mentiras. Y ese exceso de confianza en el proceso penal, que es el ámbito en el que yo investigo, está demostrado que tiene errores que se traducen en sentencias erróneas. De hecho, los indicadores de condenas erróneas en el mundo anglosajón nos muestran que el segundo o tercer indicador es testigos oculares que mienten y que no logramos detectar, que no se logran detectar en juicio oral. Séptimo punto, y voy cerrando porque sé que estoy llegando al tiempo y quiero cumplir porque sé que es tarde y estamos cansados. Séptimo punto, errores producto de los sesgos o estereotipos. Hay una famosa frase que dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. Cuanto más desconozco los contextos de vulnerabilidad de la persona que está en la sala de audiencias, más etiquetas les voy a aplicar y por lo tanto menos relación voy a tener en mi decisión con el contexto de vulnerabilidad. Octavo y último error, los errores producto de la falta de retroalimentación. Es decir, la ausencia, o para ser menos categórico, los pocos espacios que existen en nuestras instituciones para revisar estos elementos. ¿Cómo estamos decidiendo? ¿En función a qué elementos? ¿Cómo estamos asignándole peso a las declaraciones en juicio oral? ¿Qué estructura de toma de notas? Algo tan simple como ello. Estamos trabajando con los jueces para que puedan recoger la información y luego comunicar la decisión. Por lo tanto, para cerrar, las dos preguntas que les planteé al inicio. ¿Cuál es el recorrido histórico? La misma preocupación que hoy tenemos. ¿Cómo darle legitimidad a la decisión judicial? Abandonamos las ordalías, abandonamos la prueba tasada, tenemos la sana crítica, pero seguimos pensando en estándares objetivos, en directrices, en lineamientos, para darle legitimidad y ciertos contornos a la decisión. Segundo, ¿qué ocurre con un ámbito puntual que es la prueba testimonial? Tenemos un conjunto de errores que creo que es bueno explicitarlos para no cometerlos, pero es el punto de partida para seguir trabajando en relación al proceso valorativo de todos los medios de prueba en el proceso penal y civil. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Leonel, por tu exposición. Y seguidamente, la última ponencia del día de hoy la va a hacer Francisco Pont Vergés. Él es secretario de Política Criminal y de Coordinación Fiscal e Instrucción Penal. El tema que va a abordar va a ser oralidad, inmediación, verdad, una perspectiva del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, puntualmente Francisco se va a referir a de qué modo la oralidad permite al fiscal mostrar la verdad de los hechos a partir de considerar que está produciendo la información de primera mano en presencia de quien debe juzgar. Francisco, tienes la palabra.
Muchas gracias. Bueno, primero que todo, mi agradecimiento a las autoridades por la invitación. Yo quiero aclarar algo, porque poner que soy secretario de Política Criminal suena medio chanta y que hable de derecho, ¿no? Porque en general es un cargo de gestión. Fui 18 años juez de juicio y tuve el honor de presidir el primer juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires. Digo esto para poner un poco en contexto para que no se piense que solamente estoy hablando a partir de lo que leo, ¿no? Y mientras escuchaba a los anteriores expositores, pensaba dos cosas. Primero, tengo el karma de que en general me toca último en las exposiciones, entonces tengo que mantener caliente a la audiencia y no sé cómo, así que voy a hacer un esfuerzo enorme y disculpen si puedo hacer algo, no sé, disruptivo o provocador en las cosas que digo. Y lo segundo es, todo lo que se dijo es, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo arranco ahora para mantener caliente a la audiencia? Y lo primero que tengo que decir es que la apreciación del testimonio oral, o lo que es la prueba producida oralmente, testimonio en términos genéricos, va de la mano del concepto o de qué tipo de proceso estamos, en qué tipo de proceso estamos hablando, que no es un tema menor. ¿Por qué digo esto? Y voy a repetir lo que se ha dicho durante toda la jornada, prácticamente la diferencia o los contrastes entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo, el juez es un juez director, es el juez que recopila la prueba por sí mismo, es el que busca convencerse con la prueba que recopila. Fíjense que todas las partes del proceso son auxiliares de la justicia, auxiliares del juez, y ese paradigma se rompe con el sistema acusatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las partes, los peritos, los testigos dejan de ser auxiliares de la justicia y pasan a ser, ¿qué? La prueba pasa a ser parte o del trabajo que tiene que llevar a cabo la parte. Acusador, defensa, demandante, demandado. Y pongo este énfasis porque me parece que el sistema oral, bajo el esquema adversarial, es perfectamente aplicable a cualquier tipo de proceso, civil, penal, administrativo, en donde radica, digamos, el core del sistema en que la responsabilidad pasa a ser, la responsabilidad por el litigio pasa a ser netamente de las partes. Y el juez es un tercero imparcial, en lo posible sin conocimientos previos sobre los hechos, que debe resolver cuál de los dos tiene razón. Y tampoco nos engañemos, porque hablamos del sistema acusatorio adversarial, juicio oral, pero el sistema acusatorio adversarial es un sistema, si se quiere, económico de manejo o resolución de conflictos. El sistema acusatorio adversarial, como todo sistema procesal, por lo menos en penal, parte de la base de que la mayor parte de los conflictos se tienen que resolver fuera del juicio, porque el juicio queda reservado a unos pocos casos. Si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es de donde yo vengo, más del 70% de los casos elevados a juicio se resuelven por juicio abreviado, o sea, no llegan a instancia oral. La instancia oral, ¿a qué queda? Queda reservada a unos pocos hechos, aquellos en los cuales del lado de la fiscalía hay un interés en llevarlo a juicio y no hacer un acuerdo de juicio abreviado, y del lado de la defensa, bueno, tengo algo para pelear, algo fuerte, vamos a pelearlo en el juicio. ¿Dónde está el déficit hoy en día? En que aún falta una verdadera cultura de la oralidad. Si vemos el código de la provincia de Buenos Aires, el código está armado, por ejemplo, en la parte probatoria, en función de las formas y el modo de recolectar la prueba durante la instrucción, durante la investigación. ¿Y cuánto hay de reglas referidas a la producción de la prueba en el juicio? 4 artículos. Cuando en realidad, en esta dinámica, el único momento donde se produce prueba es en el juicio oral. Antes tenemos elementos de convicción, una investigación llevada a cabo por las autoridades, fiscal que dirige a la policía. En el caso de la defensa, bueno, la defensa privada o la defensa pública tendrían que tener sus propios investigadores o de alguna manera colgarse a la investigación del fiscal, porque esa es la realidad que nos toca vivir hoy. Pero en realidad, durante toda la etapa de investigación no estamos produciendo prueba. Prueba en un sistema acusatorio adversarial es únicamente aquella que se produce en presencia del juzgador,
juez unipersonal, tribunal colegiado o jurado. Y en un contexto que posibilita la contradicción, donde una parte presenta su prueba, es el encargado de, digamos, de desahogarla, de mostrarla, de hacer que el órgano de prueba exponga la información y la contraparte la pueda controlar, con objeciones o con la posibilidad de interrogar. De ahí la importancia de manejar las reglas del interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Mm? Son diversas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuánto sucede de esto hoy en los juicios orales? Ni siquiera en las provincias donde hay un sistema acusatorio adversarial puro, hoy las técnicas de interrogatorio bajo las reglas de el interrogatorio directo, objeciones y contras son utilizadas adecuadamente. Nos sigue faltando esa cultura, esa cultura del pasar del sistema escrito bajo el cual todos hemos sido educados, tanto en la universidad como en nuestra práctica judicial o incluso en nuestra práctica como abogados, a un sistema en el cual pensemos en función del litigio oral, para el cual deberíamos venir seteados desde la universidad. La universidad hoy no nos enseña a litigar, no nos enseña a argumentar, no nos enseña a pensar rápido, no nos enseña a cómo interrogar, a cómo armar un argumento, a cómo plantear un caso de manera que sea accesible en la transmisión oral. Porque les garantizo algo, como juez me ha pasado, cuando una parte quería reproducir su escrito de 100 páginas con citas de el Código de Hammurabi, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Tercera Sección de Cutralcó, etcétera, no tenía ningún efecto. Vamos directamente a lo que nos interesa, al argumento central. Si se quiere mantener con algún argumento de autoridad, cito el argumento y sigo, pero tengo que captar la atención del juez y transmitirle una idea clara. De ahí también el lenguaje claro. Y lo mismo pasa con la producción de la prueba. ¿Mm? ¿Cómo hacemos fluir la verdad del testigo? ¿Mm? Es mi interés. Yo presento a mi testigo, quiero que mi testigo diga esa verdad enorme que favorezca mi caso. Bueno, partamos de la base de que bajo un sistema adversarial los testigos no son imparciales, tienen una tendencia. Y todos lo sabemos, están puestas las cartas sobre la mesa. Testigo de parte viene con algún tipo de interés. Pero ¿cómo se contrarresta, cómo se pone en evidencia ese interés o esa parcialidad que puede llegar a tener el testigo? Dándole la oportunidad a la contraparte de repreguntar, de plantear objeciones. ¿Mm? Entonces, mientras no aprendamos a manejar esta dinámica, va a ser muy difícil avanzar en la oralidad de los sistemas. A ver, a mí me pasó como juez la experiencia de, yo era un convencido de la oralidad cuando juré como juez. Entonces, para mí fue fácil, pero porque estaba convencido acá, tuve la oportunidad también de estudiar afuera y verlo en acción y decir, esto está buenísimo. Plantear argumentos orales, interrogar, que el juez me resuelva en el momento. ¿Cuánta gente estaba preparada para esto y cuánta estaba dispuesta? Porque están las dos cosas. No solamente la preparación, sino también en qué medida estamos consustanciados y estamos dispuestos a, y no tenemos ese terror escénico. Lo cual significa para el juez y para las partes manejar bien el derecho de fondo, bien el derecho de forma, las técnicas de litigación y una serie de habilidades que se van desarrollando en cursos o empezando desde abajo, litigando cosas pequeñas hasta litigar las cosas más grandes de manera oral. La verdad que no estamos preparados. No estamos preparados porque no nos prepara ni la academia y no nos prepara tampoco la práctica. Entonces, vuelvo al siguiente. ¿Cuál sería un sistema de incentivos? Porque en las reformas, ¿qué es lo que sucede? Que estamos trayendo a toda la gente que viene del sistema viejo, le decimos, acá está la panacea de la oralidad, muchachos, vamos por este lado, cada uno interpreta lo que le parece y vuelve a las viejas prácticas. Porque es como el árbol, ¿vieron el árbol que crece y uno le pone un peso y crece inclinado? Le cortás el peso, pero el árbol no vuelve a su lugar. Ya estamos yendo para un lado. Entonces, sistema de incentivos, que es como funcionamos las personas. Y se me ocurren varias cosas. Una podría decir, podría ser que los jueces cobren por audiencia, qué sé yo. No es serio. Pero lo que digo es tenemos que tener un sistema de incentivos y de capacitación de la gente. Desde la academia y en la práctica judicial diaria. Vamos a lo que nos convoca. La testifical. Paradigma del sistema inquisitivo. El juez investigador, el juez inquisidor, busca la verdad real, la verdad objetiva. Entonces, indaga, 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 indaga. Y una vez que se convence de la verdad objetiva, dice, muchachos, acá tengo la sentencia, si quieren la pelan.
sistema acusatorio adversarial. La prueba es de las partes. El juez es un tercero imparcial. ¿Qué es lo que tienen que hacer las partes? Hacerlas hablar a los testigos y brindar la mayor cantidad de información. Y ese testigo que en principio parece parcial, perteneciente a una parte, de golpe nos da una cantidad de información mucho más rica que quizás la del juez que piensa unidireccionalmente. El juez tiene ahí un abanico de información, una gran cantidad de información, un abanico de posibilidades, y en base a eso toma una decisión. ¿Mm? Eh, para el Ministerio Público, ¿mm?, es muy importante que el mismo fiscal que llevó a cabo la investigación luego litigue en juicio, porque conoce a su testigo, conoce lo que rinde, conoce su caso y tiene el incentivo de decir, si llego a juicio, con esto lo puedo ganar. Y también tiene el incentivo de decir, y el conocimiento, si no llego a juicio, ¿no?, o si llego a juicio y tengo pocas posibilidades de ganar, voy a una solución alternativa. ¿Mm? Para nosotros es muy importante también que el fiscal esté preparado para interrogar en términos de, digamos, con las reglas del interrogatorio directo y del contra y las objeciones, para sacarle el mayor jugo a sus testigos y para poder ver, digamos, poner en evidencia las inconsistencias o debilidades que tienen los testigos de la contraparte. Pensando siempre que la contraparte va a hacer lo mismo. Entonces no es que estoy desprotegido o no, ahora viene la defensa con su super testigo y me revienta el caso. Tenemos que estar listos para que nuestros testigos aporten buena información, mala información, pero también para que sacarle la mala información al testigo de la contraparte. Por eso para nosotros es muy importante que nuestros fiscales sepan interrogar tanto en la etapa de investigación como en la etapa de litigio y sepan litigar en el juicio la información que da el testigo. Cuando hablo de testigo, quiero aclarar lo siguiente, estoy hablando de distintos tipos de personas que oralmente exponen su información en el juicio. Y así encontramos el testigo directo o indirecto, que es aquel que puede dar información sobre lo que percibió por sus sentidos. Tenemos los testigos de oídas, aquel que cuenta algo que escuchó, que no vio de manera directa. El testigo de oídas, en principio, en un sistema acusatorio adversarial, está prohibido. ¿Por qué? Porque a ese testigo no lo podemos confrontar, porque no es el verdadero productor de la información de primera mano. Está bien. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los testigos de oída? ¿Y qué pasa en otros países? Bueno, el testigo de oída o el hearsay en los sistemas angloamericanos está aceptado para unas 100 excepciones, más o menos, según tienen contabilizados los canadienses. Pero eso también tiene todo un ejercicio de litigio que nosotros no tenemos aún. Porque, ¿qué implica esto? Que en la producción de la prueba hay dos etapas bien claras, la admisibilidad y su producción. En lo que es la admisibilidad, esa etapa de filtro de la prueba, es tan importante litigar la admisibilidad como la producción de la prueba durante el juicio. Porque al juicio, ¿qué queremos que llegue? Prueba buena, confiable y la estrictamente necesaria para probar los puntos de litigio del caso. Porque esta es otra característica del sistema y que el sistema necesita depurarse antes de llegar al juicio, que es, en el juicio solamente discutimos aquello que está controvertido. Y lo que no está controvertido, ¿qué hacemos? Acuerdos probatorios, estipulaciones, que no es incorporar por lectura. Es decir, bueno, estos hechos no los vamos a demostrar, los damos por probados. Vamos a los hechos controvertidos. Después tenemos los peritos. Interrogar al perito también tiene toda una técnica, porque el perito, digamos, parte de lo que es la producción de la prueba pericial empieza en la admisibilidad. Bueno, ese perito sabe, tiene los pergaminos, su ciencia está comprobada. Tenemos al imputado también. El imputado es fuente de información. Y al imputado le podemos sacar información. ¿Esté bajo juramento o no? Y finalmente tenemos dos tipos de testigos que yo los caracterizo como que no son que no ingresan en ninguna categoría, que son los testigos de concepto, que nos tenemos que preguntar seriamente qué es lo que aporta el testigo de concepto a la prueba de los hechos. Creo que es, digamos, la introducción del testigo de concepto en el juicio es una cuestión netamente de litigación en
lo que es la admisibilidad de la prueba, y después tenemos un tipo de testigo común en civil, ya poco común en penal, producto de estas prácticas, que es el testigo trucho. La oralidad adversarial es una especie de fumigador de testigos truchos. ¿Mm? En lo que es mi experiencia como juez, al principio del sistema empezaban a aparecer los mismos testigos que veíamos en otros juicios. Claro, con oralidad están ahí, a la vista. Y cuando uno los interroga bajo las reglas del sistema acusatorio adversarial, su credibilidad se diluye. Y de golpe desaparecen, un día desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Tiempo cumplido. Pero estas reglas son perfectamente aplicables a todos los tipos de procesos. Y tienen digamos, y tienen por lo menos esta ventaja que limpian a los testigos truchos y nos acercan a la verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los participantes del panel y no tenemos preguntas, creo que están todos muy cansados. Así que bueno, gracias nuevamente y gracias a Jaime Vera que está desde Chile y nos veremos mañana.